duelo ya comenzó hace un año, cuando comenzó la desaparición. Obviamente, al principio, el duelo pasa por distintas partes. En cuanto nos enteramos que alguien desapareció, lo primero que hacemos es tener un mecanismo que se llama de negación. No puede ser que se haya muerto, va a aparecer. Es más, cuando nos muere un familiar, un ser querido, muchas veces vamos caminando por la calle, se murió tu mamá y a vos te parece que viene una mujer caminando y te parece que es tu mamá. O una persona te habla y te parece que es la voz de la persona esa que se murió. Eso forma parte del primer periodo de la elaboración del duelo, que es la negación. Después viene otro periodo que tiene que ver con la ira, con la bronca que uno siente por la desaparición de ese ser querido. Hay un enfado, una sensación de frustración, de que la vida es injusta, cómo me está privando de esta persona. Después viene una etapa de negociación que es, bueno, voy a empezar a admitir de a poco esta situación. Después aparece la etapa del dolor. ¿Por qué? Porque todos tenemos proyectos, conscientes o inconscientes, que vamos supuestamente a materializar con alguien en la medida que sigamos vivos. Cuando una persona se muere, tenemos que desmantelar todas esas fantasías inconscientes, todos esos proyectos vinculados al futuro, esa carga de libido que cargaba esas representaciones de esos proyectos, vuelve al yo como proceso del duelo, y después tenemos que volver a cargar nuevas fantasías, nuevos proyectos, donde es la fase final de la aceptación. En la primera parte del duelo, que es la parte de la negación, obviamente hay una diferencia sustancial entre ver o no ver el cuerpo de la persona que se murió. Para eso existen los funerales. Los únicos seres vivos que participamos de actos funerarios somos los seres humanos. Si a un perro se le muere el amo, por supuesto que el perro va a estar triste y lo va a extrañar, pero los animales no participan de actos funerarios porque no tienen conciencia de lo que es la vida y la muerte. Para los que sobrevivimos a alguien que se murió, el acto funerario tiene una importancia fundamental porque es allí, frente a la verificación real de la muerte, que se diferencian distintas religiones. Los judíos hacen los actos funerarios con el cajón tapado, los católicos con el cajón abierto. Si vos vas a la India, vas a ver en los Ghats, frente al río Ganges, cómo se creman las personas y sin cajón ni nada. Es sumamente impresionante, pero sin embargo eso forma parte del punto de partida del duelo. Toda esta gente, todos estos familiares, ya hicieron una especie de duelo porque la realidad les marcó que sus familiares no volvían, que el submarino se había hundido, que había habido un desastre naval, y de algún modo se acostumbraron a hacer este duelo como hace cualquier persona a quien le desaparece un familiar, que no es un duelo normal. Y el pedido, ¿no? Primero de la verdad, de saber qué fue lo que pasó. Exacto. Y hasta de pensar en el rescate del submarino. Si hay posibilidades, y en este caso te voy a preguntar, Oscar, ¿hay posibilidades reales de poder reflotar, rescatar esas partes? La primera cuestión es que sí tenemos que resaltar que el hecho de que hoy se haya confirmado la ubicación del submarino es un paso enorme. Es decir, en todas las cadenas de hipótesis que estaban planteadas, de las más absurdas a las más razonables, que yo siempre llamo de mayor o menor probabilidad, el hecho de encontrar, de haber hecho hoy lo que hoy explicaba el capitán Balbi, ya prácticamente salda casi el 90% de las incógnitas que teníamos, y ya se descartan una cantidad de cuestiones que estaban dando vuelta y que generaban también, sumando al duelo, una cantidad de cuestiones que nada contribuyen a que esto sea lo más positivo posible. Ahora, rescatar el submarino a esta altura de los acontecimientos y del siglo XXI es absolutamente posible. Es simplemente una cuestión económica, es decir, encontrar la relación entre el esfuerzo económico y aquellos o la búsqueda de los temas que pueden haber quedado sin resolver con el submarino como está. Yo creo que todavía queda mucha tela para cortar, hay muchos análisis para hacer, se van a empezar a desactivar una cantidad de cuestiones importantes, y por último queda en definitiva también, creo, algo muy importante, ¿no es cierto? Creo que acá los familiares son los que de alguna forma tienen que expresar una voluntad muy clara, porque eso debe ser muy bien atendido. Lo que sí me llamó la atención, lo que dijo el ministro hoy, ¿no es cierto? Una conferencia de prensa que yo calificaría pobre, con gran desconocimiento nuevamente por parte del ministro
y lamentablemente, bueno, se explica porque el jefe de la Armada es un infante de Marina. Un infante no está en condiciones de comandar la Armada en términos generales, no tiene la formación necesaria. Y Balbi defendiéndose como pudo. Es decir, no es cierto que la Argentina no tiene medios. Que Aguad no tenga medios mentales no quiere decir que los argentinos no los tengamos. E inclusive no hay medios específicos para sacar un submarino de estas características que de hecho se han sacado, como el caso del ruso. Hace falta una construcción de pontones y de equipamiento específico, y que la Argentina tiene absolutamente la capacidad en ingeniería, en empresas de armamento y absolutamente disponemos de todos los elementos técnicos necesarios para poder abordar una operación de esa naturaleza, si es que se decide. Después se verá si está o no el capital necesario para hacerla financiable. Ahora, no hace falta echar en mano a ninguna empresa extranjera, porque los argentinos estamos en condiciones de hacerlo. Simplemente hay que ver si el financiamiento es posible o no. Es un tema económico, bueno. Es un tema estrictamente económico. Será evaluado desde ese lugar, desde ya. Ahora, es el único punto para evaluar. ¿De aquí a cuánto tiempo estamos hablando de un rescate, en caso de que se pueda, de este submarino? Bueno, es toda una cuestión de, digamos, no hay un tiempo determinado. Es decir, hay que hacer un proyecto, hay que tener el capital. Por ejemplo, acá hay opciones. El submarino puede ser sacado en la medida que se lo decida, y también puede ser decidido dejarlo como está, porque como está... ¿Cuál es el riesgo? Haberse resuelto todas las incógnitas. Por ejemplo, hay casos que no es posible. Por ejemplo, el caso del submarino Kursk, que estaba a una profundidad mucho menor. Estamos hablando de 40.000 toneladas contra casi 2.000. Claro. Es decir, 80 veces más que 8 veces más que hice mal un número, digamos, 40 veces más que el peso del submarino. Y tuvo que ser sacado, porque el riesgo de tener las calderas nucleares cargadas generaba una hipótesis, digamos, ecológica de tal magnitud que evidentemente justificaba el esfuerzo, que creo que superó los $100 millones para poder sacarlo. Bien, bueno, nos esperan un momentito porque... Y también se pueden sumar porque tenemos a Nilda Garré. Vamos a hablar con la ex ministra de Defensa justamente de las repercusiones, ¿no? De este caso, de la noticia del día, el fin de la búsqueda, como yo digo, del hallazgo, lo necesario, pero ahora la investigación, que debe ser urgente, definitoria para todos esos familiares que también quieren respuestas y quieren saber qué fue lo que ocurrió. Estamos en contacto con Nilda Garré. Muy buenos días, Nilda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, bueno, has tenido la oportunidad, imagino, de escuchar al ministro de Defensa, Oscar Aguad. ¿Qué lectura haces de lo que dijo y de cómo fue en cuanto a los detalles que brindó del hallazgo del submarino? Bueno, la verdad que me quedo con el relato del capitán Balbi, ¿no? Que es más preciso técnicamente, por lo menos. El ministro, como siempre, inexpresivo, vago, poco definido, ¿no es cierto? Así que no es mucho lo que aclaró sobre cómo va a seguir, digamos, este proceso tan terrible, ¿no?, que nos ha tocado vivir. Y bueno, con este primer buen paso que es haber encontrado el submarino, realmente la bendición de la tecnología moderna, ¿no? Esta tecnología había sido aconsejada por la Marina en el mes de diciembre del 2017, un mes después más o menos de ocurrir los hechos. Y bueno, fue ignorada por la Armada, por el Ministerio y por el Poder Ejecutivo, durante como 5 meses. A los 5 meses deciden contratar y contratan mal, y en la oficina de contrataciones les dicen que no es subsanable lo que han hecho y tienen que empezar de vuelta. Es decir, perdimos mucho tiempo, pero bueno, finalmente hay que quedarse con los resultados. Se logró contratar, y bueno, se logró esto también tan casual e importante, que el último día, cuando la empresa Ocean Infinity se estaba ya retirando, que había cumplido su contrato, bueno, una nueva evaluación de las fotografías que se habían ido sacando con sus AV permitió reconocer algunas de ellas ahí como que podrían pertenecer al submarino, ¿no? En una zona también que era la que más probabilidades tenía, ¿no? De que el submarino esté ahí, eso también llama la atención.
siempre insistimos, se insistió, los técnicos, el ruido hidrofónico que detectó el CTBTO, los datos que había dado el comandante Fernández, el submarino, a su superior Villamide, de dónde estaban en el momento en que ocurre la avería, ¿no es cierto?, el ingreso de agua y el principio de incendio, es decir, todos esos elementos, más bueno, por supuesto, la velocidad que tienen, la marea, y una cantidad de temas, permitían deducir con mucha aproximación la zona. Igual es un terreno muy difícil, muy complicado, abajo, muy pedregoso, en fin, lleno de irregularidades, es decir, tampoco era fácil, pero bueno, esa era la zona. Que nosotros quisimos hacerle incluso un homenaje, un proyecto en el Congreso de homenaje, firmamos varios legisladores para que esa zona fuera reconocida como mausoleo, ¿no? Es decir, como un lugar para homenaje, para que cualquier buque de cualquier bandera del mundo que pasa por esa zona pueda rendir un homenaje a nuestros marinos. Y lamentablemente la ceguera y la mezquindad de Cambiemos no lo permitió, con el argumento así mezquino de que no sabemos la zona. Se sabía con aproximación, siempre no, hasta que no se encuentra nunca se va a saber con una precisión absoluta. ¿Crees que, Nilda, crees que el gobierno ya tenía indicios, incluso el día del acto allí en Mar del Plata con el presidente Macri, de que finalmente el submarino ya estaba ahí y ya lo sabían? Porque los familiares hoy hablan de que el gobierno ya sabía que el submarino estaba en ese lugar. Bueno, puede ser que unas horas antes la evaluación de las fotografías de los laboratorios de la empresa Ocean Infinity ya les haya dado una pista, en fin, y les haya comunicado, ¿no?, una pista muy casi segura de que esas fotografías pertenecían al submarino, ¿no? La evaluación ya, como para que la empresa se vuelva, cuando ya estaba yéndose y se vuelva, quedándole apenas horas para cumplir su contrato, indica que, bueno, unas horas antes por lo menos tuvieron, sí, la certeza de... pero hubo unas horas de cautela para chequear nuevamente esa información. Digo, eso, no me atrevo, no tengo información como para transformarlo en una imputación, digamos, ¿no? Sino simplemente como el ministro había dicho tantas imprudencias y había anunciado tantas cosas que no pasaron, habrá querido corroborar, quizás ratificar un poco la información, ¿no? Ahora, ¿qué es lo próximo, Nilda? ¿Cuál es el próximo paso a seguir respecto a lo que tiene que ver con la investigación para recolectar más pruebas, peritajes? Acá tenemos una investigación administrativa a nivel del Estado Mayor Conjunto, que es el que finalmente el Ministerio le delegó la investigación de esto, que son actuaciones administrativas internas dentro del Ministerio. Y después hay una investigación que está haciendo una comisión bicameral creada por ley del Congreso de la Nación, que va, por supuesto, a investigar responsabilidades más bien de tipo políticas, ¿no? Y después hay una investigación judicial a cargo de la doctora Yáñez, la jueza Caleta Olivia, que, bueno, es la que va a determinar las eventuales responsabilidades penales, ¿no?, si las hubiera. Y bueno, esas son las tres investigaciones que hay en curso en simultáneo y que cada una tiene su espacio propio y sus objetivos, ¿no? La doctora Yáñez, aparte, es la que tendrá que autorizar la remoción de cualquier pedazo, digamos, de cualquier parte del submarino que se intentara subir a la superficie, ¿no? Con los ROC, digamos. Ella es la que tiene que dar esa autorización, esa orden, ¿no? Así que acá el próximo paso importante es la decisión que tome la jueza con relación a esto. Por supuesto que además esos pasos requerirán nuevas contrataciones, seguramente, sí, nuevos pasos administrativos en el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿no?, para poder financiar las nuevas tareas. Desde ya cierta burocracia, ¿no?, que existe, y cuando usted dice perdimos mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que uno se pregunta ¿por qué un año pasó? Un año, sí, no, digamos, era una tarea compleja, tuvimos suerte finalmente allá. Lo que pasa es que para iniciar la tarea compleja tardamos como 8 meses, ¿no?, digamos, es decir que esos 8 meses se perdieron simplemente por ineficiencia, ¿no?, por falta de voluntad de política, por falta de decisión de ir a fondo en este tema, ¿no? Cosa que por falta de ocuparse
humanamente de la gran desesperación que tenían los familiares, Sí, ¿no? claro. Usted sabe que un familiar, perder un familiar siempre es una cosa dramática, pero si además es en una circunstancia tan dolorosa como esta, tan confusa, que no se sabe dónde están los cuerpos, que no se sabe qué pasó, cómo ocurrió, por qué ocurrió, bueno, se acrecienta el estado de angustia, ¿no? Y tanto que se habló, ¿no? Hipótesis, ya se especulaba con cualquier cosa, incluso esto de algún modo hace que se llegue a alguna certeza, sí, entre tanta incertidumbre. Ahora, también hubo poca información por parte del gobierno respecto a la misión, ¿no?, del submarino. Bueno, el submarino tenía una misión que estaba establecida en las órdenes que había recibido, ¿no? Y por supuesto siempre una misión que era básicamente vinculada a los caladeros de pesca, a los buques factoría básicamente, más que a los pesqueros que hay en la zona, sino qué pesqueros estaban vinculados a buques factoría, es decir, que ahí mismo al sacar la pesca la mandaban al buque factoría y ahí se industrializaba ya y se preparaba, ¿no? Para ser después consumida, ¿no? Vendida. Esa era la misión fundamental, y después, bueno, había una misión secundaria siempre, que es observar la zona, cualquier otro buque que pueda, en fin, ser sospechoso o que pueda estar realizando tareas que no están explicadas, y bueno, simplemente, es decir, el saber que hay determinados buques navegando la zona, ¿no? Eso siempre un submarino tiene esa misión, aprovechando estas características de que no es detectable fácilmente. Es verdad, bueno, están diseñados justamente para no ser detectados, ¿no? Claro. Nilda Garré, le agradecemos su tiempo y esta comunicación para C5N, ex ministra de Defensa, y hablábamos de que se encontró el submarino y cómo se encontró. El casco implosionado, esto de la implosión, ¿no? Porque, o cómo es la explicación, ¿qué es la implosión? Para que toda la gente sepa. No, lo que este hallazgo ratifica es que lo que se había expresado, y yo de alguna forma estaba alineado en esa línea, que la hipótesis de mayor relevancia era que por algún motivo desconocido, a partir del que el capitán dio la orden de sumergir el submarino, perdió el control de la inmersión y continuó descendiendo por debajo de lo que Balbi explicaba bien, que es la capacidad estructural. Ahí se produce lo que explicaba el aplastamiento del casco hasta que encuentra el fondo. O sea que hoy realmente han quedado saldadas una cantidad de hecho incertidumbre, ¿no? Fue un poco lo que primero... Para sacar todas esas cuestiones que vos estabas planteando de esas fantasías y poner también precisiones. El submarino, discrepa un poco con la ministra, no estaba haciendo... El submarino volvía de una misión que había hecho en el sur, propiamente dicha de submarino, y volvía a Mar del Plata. Lógicamente en el trayecto va relevando y va, digamos, es un aparato que cuesta mucha plata, con lo cual ese viaje no es simplemente un paseo de volver a la casa, sino que lo aprovecha como para hacer un relevamiento, pero no era la misión estar ahí. La misión ya había concluido en el sur y volvía a su casa, donde tuvo este accidente, ¿no? Evidentemente, bueno, algún cortocircuito. El submarino no está para cuidar, digamos, buques, factorías. No, desde ya. Llama la atención porque que haya hecho su comentario. El submarino está para otras cosas importantes. Y de paso, por supuesto, en el viaje de vuelta, lo que hace es relevar la existencia de barcos y, digamos, plotear los que están, contribuir con la prefectura, pero de ninguna manera es la función central de donde sucedió este accidente, hacer una patrulla pesquera, ¿no? Recuerdo cuando damos la información hace un año, estábamos haciendo este programa acá en C5N, también contando acerca de la desaparición del Ara San Juan, y la primera hipótesis es la que en definitiva un poco se va a terminar confirmando, que es lo que ocurrió, tal vez, ¿no? Esto de un cortocircuito, entró agua por el snorkel, en el sistema de baterías algo falló, no, hay cosas la que implosión. Sabemos. Hay cosas que no son... Es decir, el parte del capitán es una evidencia concreta. Claro. Es decir, que le entró agua, que tuvo un cortocircuito, que seccionó las baterías y que ordenó sumergirse para hacer una inspección más amplia, que no la podía hacer en superficie por el movimiento. Eso es una evidencia concreta. Ahora, también hay una gran probabilidad que haya sido vinculado, porque acá hay una causa originaria por la cual se ordenó sumergir. Pero después ha sucedido otra cuestión, que fue la pérdida de control del submarino, por la cual no pudo, digamos, limitar su inmersión. Es evidente que hay una gran probabilidad que entre el incendio y lo que generó esa pérdida de control haya una conectividad, pero hoy nadie lo puede decir. Pudo haber pasado otra cosa completamente independiente y que nada tuvo que haber pasado por lo que pasó o no. Bueno, eso justamente es lo que es el eslabón perdido, que hay que vincular ese accidente que sí sabemos que existió, pues incidente, llamémoslo,
Y finalmente, cuando se pierde el control de inmersión, hay algo ahí en el medio que hoy no sabemos. El hecho de haberlo encontrado en el submarino, y creo que inclusive sin necesidad de sacarlo a la superficie, hay una cantidad de tela para cortar y de investigaciones todavía por delante que seguramente nos irá aclarando la situación. Por supuesto, se necesitan más respuestas. Ahora, pienso, ¿no?, en esos 44 tripulantes, porque digo, no sucede de un momento a otro. Tuvo que haber habido una crisis, incluso el capitán no pudo resolver la desesperación, ¿no?, desde el punto de vista psicológico, para, si bien están preparados para este tipo de tareas desde ya, entregan su vida a esto, digo, el momento debe haber sido muy crítico y muy... En principio, Agustina, creo que nadie está preparado para morir. Nadie está dispuesto, ni en condiciones, ni ha elaborado, ni ha hecho un proceso de elaboración como para poder aceptar y tolerar su propia muerte. En este caso en particular, yo creo que las personas, no sé, me gustaría que Horacio me lo confirme porque tiene una vasta experiencia en la materia. Yo creo que una persona común y corriente no es submarinista. Yo creo que para ser submarinista una persona tiene que tener lo que un psicoanalista llamaría claustrofilia, que es lo opuesto de la claustrofobia. Nosotros nos imaginamos una situación de encierro dentro de un ascensor o dentro de un submarino y nos agarra un trastorno de ansiedad. Yo creo que hay personas que no solamente están capacitadas técnicamente, claro, sino que tienen una capacidad psicológica para soportar el encierro, convivir en eso apaciblemente, y yo creo que eso lo podríamos llamar claustrofilia. Aún así, cuando hay una catástrofe, obviamente lo que sobreviene es una situación de estrés, una brusca descarga de adrenalina, o sea, es como si nosotros en este momento estamos sometidos a un nivel de estrés X, ¿sí? Un estrés positivo que se llama eustrés, que nos pone más lúcidos, estamos más atentos, yo le presto mucha atención a lo que vos me decís, vos hacés lo mismo con lo que Horacio o yo decimos. Ahora, frente a una situación donde bruscamente tenemos una amenaza de vida, es decir, nos podemos morir, naturalmente se desencadena una situación de estrés brusca, o sea, hay un área del cerebro que se llama hipotálamo, que estimula la glándula hipófisis, que segrega una hormona que se llama adenocorticotrofina, donde hay una brusca irrupción de adrenalina en el torrente sanguíneo, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, donde nos preparamos para huir o para luchar. Lamentablemente, supongo yo que en este caso estos queridos compatriotas no han tenido la posibilidad ni de huir ni de luchar y han tenido que lamentablemente enfrentar la muerte de una manera terrible. También te quiero decir que no hay representación mental de la muerte. Mientras estamos vivos no podemos imaginarnos qué es morirse, porque solamente nos imaginamos cosas que hemos vivido. Vos no podés dibujar una cara con rasgos que nunca viste. En todo caso, dibujás una cara con ciertos rasgos de personas que alguna vez viste. Por eso se llama representación mental. No hay representación mental de la muerte, pero los vivos nos imaginamos la muerte desde la vida. O sea, uno se imagina lo que significa morirse, lo que significa que te entierre 2 metros bajo tierra y te da una angustia enorme. Lamentablemente quienes los han tenido que vivir y se murieron, después de morirse ya no saben ni que nacieron, ni que vivieron, ni que tuvieron familiares, amores, amigos, hijos. No, y los familiares, ¿no? Uno empatiza. Los que padecen esta situación son los sobrevivientes, quedan, ¿no? Sí, son las personas que hoy en día tienen que enfrentar dolorosamente un duelo que se reactiva por esta aparición. Era como una expectativa muy grande, porque siempre que hay alguien que muere y desapareció, los familiares necesitan la vivencia real de contrastarla viendo el cuerpo o el cadáver o sabiendo exactamente qué pasó. Porque cuando uno sabe qué pasó, puede imaginarse retrospectivamente cómo fueron los acontecimientos y eso de algún modo te ayuda a elaborar el duelo. Lamentablemente estas familias tienen que volver a reactivar esa situación del duelo porque tiene como una parte, etapa, es una parte en la cual sienten un alivio porque saben dónde están sus familiares y al mismo tiempo tienen que reiniciar nuevamente un proceso de duelo ya con una información fehaciente de saber dónde está el barco, dónde está el submarino, sí, qué pasó, etcétera, es un poco etcétera. el clima que relataba ahí Adrián Salonia desde Mar del Plata, ¿no? Las sensaciones, los sentimientos encontrados de los familiares a esta hora. Justamente también hay una cosa que yo quería decir y es que siempre que se muere un familiar, los que sobreviven siempre nos quedamos con culpa.
siempre tenemos la sensación de que podríamos haber hecho algo más. Yo le podría haber dicho que no viaje, qué lástima que fue, yo lo incentivé a que se dedique a ser submarinista. Aún si se muere mi abuelo, una persona de 98 años, no tiene ninguna escapatoria biológica para poder sobrevivir, aún así yo me voy a tener ciertos aspectos que reprocharme, diciéndome no lo fui a visitar lo suficiente, la semana pasada debería haber ido al hospital y no fui, me fui a jugar al tenis con mis amigos. Bueno, ahora vamos a hablar, entonces Luis, quédate un ratito más, vamos a hablar de la parte psicológica también, del apoyo y el sostén psicológico que precisan los familiares a partir de ahora.